Las sombras del dinero. De las citas al compromiso. La historia de una pareja ilustra el desarrollo de los temas del dinero como una reflexión del desarrollo de una relación. Cuando Bob, de 36 años, y Hailey, de 33, empezaron a salir, él ganaba un sueldo fijo como contador y ella estaba sin trabajo. Pero decidieron dividirse los gastos 50 y 50 y pagar cada uno una noche para que no se diera por sentado que Bob era el que debía pagar. En los dos matrimonios anteriores de Bob el dinero había originado dificultades emocionales. Después de un mes de compartir los gastos, él le dijo a Hailey: «Estoy muy contento de que la plata no vaya a ser un problema en nuestra relación». La relación se hacía más íntima y los dos sentían un espíritu de generosidad al ver que el dinero fluía entre ellos con la misma soltura que el amor. Hailey contó que sentía que estaba atenta a pagar lo que le correspondía, especialmente cuando viajaban juntos. Unos meses más tarde, cuando consiguió un trabajo, empezó a fantasear con comprarle regalos a Bob o invitarlo a hacer algún viaje a las Bahamas. Entonces empezaron a crujir las proyecciones románticas. Los dos empezaron a sentir desilusiones, que primero fueron sutiles, y después se convirtieron en heridas más profundas. Una noche, Bob dirigió la conversación hacia el tema del dinero. «No estamos pagando en partes iguales», le dijo. «Tengo el resumen de mis gastos con la tarjeta de crédito. Yo estoy pagando las 2/3 partes de nuestros gastos y tú solamente 1/3. Así son los hechos. Antes de que consiguieras trabajo no me importaba, pero ahora hay que volver a establecer el acuerdo». Hailey se quedó azorada, se sentía acusada injustamente, pero no tenía cómo comprobar el dinero que había aportado porque pagaba en efectivo. «No estoy de acuerdo», dijo, «pero dime, ¿qué quieres que hagamos?» Bob sugirió que dividieran cada cuenta al 50% en el momento en lugar de alternar las noches en que pagaban, para que ella viera cuánto cuesta realmente salir a comer y a divertirse. Hailey no podía creer lo que oía. Por primera vez sentía que él la trataba con aire de superioridad. Una mujer independiente y profesional, ella sabía muy bien cuánto costaba llevar un estilo de vida confortable, pero todavía no se sentía segura como para expresar los sentimientos sombríos, y por eso se tragó el resentimiento y accedió al acuerdo nuevo. Unos días más tarde, Bob dirigió la conversación al sexo. «No estamos dando en partes iguales en el sexo», le dijo con tono enérgico. «Soy yo el que siempre te hace el amor». Otra vez, Hailey se quedó pasmada y no salía de su asombro. Pero esa vez la reacción fue mucho más auténtica. «No puedo creer que sientas eso, es inconcebible. Te hago masajes y caricias placenteras con mucha más frecuencia que tú a mí». El personaje contador de Bob había aparecido en otros dos campos y equiparaba los cobros y las deudas en el dinero y el sexo. Hailey se sintió herida, insultada y enojada, como cuando de chica, hija de un padre, se la criticaba. Sin ya la espontaneidad natural, se dio cuenta de que como una calculadora, él la vigilaba en cada movimiento. Se perdió la inocencia ahora que estamos llevando la cuenta de todo, le dijo a su terapeuta. A un nivel más profundo, Bob y Hailey representaban los temas de la sombra disfrazados como problemas de dinero. Ella tenía miedo de no ser lo bastante buena para ese hombre, lo bastante protectora, sexual o consciente. Como su padre la había medido según un parámetro imposible, siempre se había quedado corta. Por eso, después de haber interiorizado la voz crítica de su padre, cuando Bob afirmó que ella no le daba lo suficiente, se culpó a sí misma. A él le pasaba lo opuesto. Como hijo de una madre, sentía que ella no lo quería. Por eso él también luchaba con la traición cuando no le daban lo suficiente. Y culpaba a Hailey por no darle lo que él creía que tenía el derecho de recibir para sentirse amado.
En un momento, mientras se acercaban al matrimonio, intentaron crear una relación con el dinero que reflejara un compromiso consciente del uno con el otro. Para algunos eso significa unir la vida económica al tiempo que se une el resto de la vida, pero para otros, como Bob y Haley, el tema del dinero necesita otra solución. Después de abrir una cuenta en común, Bob se dio cuenta de que no soportaba que ella no llevara bien el balance. Las actitudes de los dos respecto del dinero y la forma de guardarlo no armonizaban. Por eso finalmente decidieron que el mejor arreglo para ellos era tener el dinero por separado. Así, él no volvió a culparla por la forma en que ella llevaba la cuenta, porque ya no le afectaba a él. Y ella a su vez dejó de sentirse controlada o culpada por tener otros hábitos en cuanto a sus gastos. En términos generales, esa solución eliminó una categoría de conflicto que se debía a diferencias considerables en la relación de cada uno respecto del dinero, que podía convertirse en una fuente de roces permanentes. Crisis de compromiso. Un hijo. Cindy, de 38 años, y Michael, de 41, tenían vidas muy orientadas hacia sus profesiones, libres de las cargas del compromiso de cónyuges e hijos. Cuando se conocieron, los dos tenían la experiencia de haber viajado por el mundo y haber trabajado en puestos de salario muy alto. También habían creado barreras contra la vulnerabilidad en relaciones íntimas. Los dos compartían una herida histórica que los había llevado a vivir esos modelos románticos. La madre de Mitch lo había abandonado de bebé y él había crecido con una familia adoptiva. A Cindy la habían mandado a estudiar a otro país como pupila y había vivido muy poco tiempo con su familia de origen. Los dos sentían que no se los deseaba. Cuando Mitch conoció a Cindy, le tembló absolutamente todo. Había algo en esa mujer, una especie de ternura, que me despertaba ganas de protegerla y cuidarla. Nunca me había sentido así. Se volvieron inseparables durante 8 meses, hasta que ella se quedó embarazada. Por su historia personal de abandono en la infancia e independencia de adulta y como la relación era tan reciente, Cindy se asustó. Quería que él la tranquilizara, pero él no la ayudaba. Le dijo, si no quieres tener este bebé en la misma medida o en mayor medida que yo, me hago un aborto. Mitch sintió un golpe bajo. Le oía decir un turco que si él no obedecía los deseos de ella iba a quitarle todo. Por eso la tranquilizó. Pero a la vez sentía rabia contra ella y empezó a mostrarla en comentarios sarcásticos. Cindy sentía el sarcasmo como bofetadas. Le oía a él expresar distancia y evasión en turco, y le comentaba a su terapeuta, si no lo presiono hasta el límite, no me da el apoyo que necesito, pero cuando lo hago me odia por presionarlo. Cindy creía que él no quería tener un hijo y solo decía que sí para calmarla a ella. Le angustiaba tomar ese paso y negando lo que sentía expresaba lo que le pasaba como preocupación por él y la ansiedad de él. A su vez, él se sentía acorralado como animal enjaulado. No quería arriesgarse a perder la relación que tenía con ella y al mismo tiempo se sentía limitado y completamente inmaduro para ser padre. A medida que traducían el francés y el turco, Mitch notó su sarcasmo antes de que provocara una vuelta alocada en la montaña rusa, y ella aprendió a identificar su propia ansiedad para dejar de proyectarla en él. Se dieron cuenta de que las reacciones internas de las actitudes defensivas de los dos podían interpretarse como una señal del tercer cuerpo, que mostraba la incomodidad del otro, que cuando no se le identifica activa la montaña rusa. De a poco aprendieron a sentir sus propios deseos auténticos, aparte de las reacciones de obligación. En consecuencia, él reconoció que sentiría una pérdida terrible y se lamentaría mucho de abortar al bebé. Descubrió un profundo deseo de tener un hijo que no había experimentado antes. Cindy llegó a la conclusión fundamental para ella. No quiero traer a este mundo un hijo que no sea completamente deseado. Mitch sabía perfectamente a qué se refería ella. Entonces el tema pasó de la opción de tener al bebé al deseo de un compromiso de alma. Cuando Mitch dijo que no sabía cómo ser un buen padre, el terapeuta le señaló que ya estaba siendo un buen padre. Se cuestionaba las razones, analizaba las necesidades de su ego
Mantenía un romance con las proyecciones y recordaba las heridas de su sombra. De esa forma, la relación consciente puede conducir al nacimiento de una familia consciente o el alma familiar. Dentro de ese compromiso, los padres, en cuanto pareja, empiezan a aprender otro paso del baile con la sombra, ser padres con la sombra del hijo. La relación como un medio para el trabajo con el alma. Gracias al trabajo con la sombra, hecho de a dos como pareja, orientado hacia el romance con las propias proyecciones, pueden descubrirse los pecados familiares para ganar un mayor autoconocimiento y destaparse los pecados familiares del otro para ayudarse mutuamente a sanar las heridas. El resultado es que el otro se convierte en el amado, el alma querida con la que se comparte la vida. Si se presta atención al arte de la comunicación, se aprende a reducir los efectos de los golpes proferidos en turco, que dejan heridas y miedos entre los cónyuges. Y utilizando el noviazgo como una etapa de exploración de las diferencias y traslados de las lealtades hasta la propia alma, puede avanzarse hasta el matrimonio de la sombra, la promesa de atender las necesidades más profundas del otro. Por último, al honrar al tercer cuerpo, se nutre el alma de la relación, que a su vez nutre a la pareja. Como Penélope, la reina mítica, es posible confiar en que el amor durará para siempre. Las sombras entre amigos. Envidia, enojo y traición. La sombra está al acecho como un monstruo enorme detrás de nuestros amigos más queridos. En un momento sentimos que encontramos al aliado eterno, el que va a acompañarnos siempre. Creemos que ya no estamos solos, que estamos acompañados por un mellizo que piensa como nosotros. Lo entendemos sin dificultad y a la vez nos sentimos comprendidos. Podemos hablarle como si nos estuviéramos hablando a nosotros mismos. Pero después, en un momento que nos deja asombrados y descreídos, nos sentimos traicionados, nos damos la vuelta y vemos que en lugar de un compañero confiable, estamos frente a un chismoso, o peor, un mentiroso que le cuenta nuestros secretos a otro desconocido, una vampiresa seductora que fascina a una pareja romántica, un tramposo que se sale con la suya en algún asunto ilícito o ilegal, un racista cuyas actitudes fanáticas e intolerantes nos dan rechazo. De hecho, en lugar de un amigo vemos a un enemigo y caemos en la desgracia de la inocencia y el amor. La cálida apertura de la amistad se contrae y se vuelve algo frío, que nos deja una sensación de desilusión, rabia, resentimiento y hasta traición. Iniciamos una vuelta alocada a la montaña rusa y nos volvemos críticos. Hacemos comentarios hirientes sin saber si vamos a seguir teniendo un amigo cuando se acabe todo. En esos momentos llegamos a ver que la imagen fantasiosa que tenemos del amigo, como la de la familia o el amado, nos obliga a desear al amigo ideal, el amigo arquetípico. Nos imaginamos el fin de la soledad, una comunión de almas, un destino en común. Nos acordamos de los rituales arcaicos de los pactos de sangre por los que los dos amigos se cortan y derraman sangre en una copa de líquido y se toman la copa con la sangre del otro. Después de haber establecido una unión sagrada con el amigo, la traición se vuelve más potente. El traidor tiene la sangre de aquel a quien traicionó. Esa imagen arquetípica del amigo fiel tiene diversos significados de alma y sombra. Eros, dios de la afinidad, vive en ese ámbito, atrae a los amigos, despierta empatía, admiración y hasta adoración, a veces agrega un poco de deseo sexual a la mezcla. El miedo, al eros sexualizado entre amigos, obstaculiza la intimidad entre varones heterosexuales. Todos llevan la herida colectiva del odio a la homosexualidad en las amistades individuales. Normalmente a las mujeres heterosexuales se les permite un mayor intercambio de ternura física y emocional, de besos y llanto. Sin embargo, también sufren el peso de la sombra sexual en la demostración del afecto de unas hacia otras.
Por lo general, entonces, y en contraposición a lo que pasa en una pareja, no hay sexo entre dos amigos, aunque el vínculo pueda despertar ciertos sentimientos eróticos a los que se teme. A diferencia de un padre, un amigo no es alguien que nos cuida, aunque el vínculo despierta a veces sensaciones incómodas de maternidad, dependencia y abandono. A diferencia de un hermano o hermana, con un amigo no se establece una relación de rivalidad, aunque el vínculo podría despertar sentimientos sombríos de competencia, envidia y celos. Un amigo, en cambio, nos ofrece un lugar donde nos sentimos especiales. Un amigo deja que se vea nuestra particularidad auténtica. Para muchos está prohibido sentirse especial porque eso conduce a la arrogancia o hubris, el pecado del orgullo. Sentirse especial es peligroso porque significa sobresalir, separarse de los demás, ser objeto de envidia u odio. Pero solo cuando esa particularidad está ligada al ego, que parece hubris o egocentrismo ante los demás, y nos incomoda a nosotros mismos, es una particularidad no auténtica. Por otro lado, un amigo honra la particularidad única de cada individuo a nivel del alma porque ve la infinidad en esa singularidad. Vamos a explorar la amistad basada en la afinidad y la amistad basada en la alteridad. Toda amistad en algún momento ofrece una oportunidad para el trabajo con la sombra, una oportunidad para ampliar la aceptación de uno mismo y ahondar la capacidad de perdón. Para los griegos, la amistad o filia significaba amor del alma. Para Platón, la amistad como una forma de eros abarcaba el deseo de perfección. Para Aristóteles, la capacidad del individuo de entablar amistad era una medida de la calidad del alma. Si uno no se amaba a uno mismo, no podía amar a un amigo. Si no atesoraba los dones propios ni cumplía con la obligación de tenerlos, no podía atesorar los dones de un amigo. Para la mayoría, la amistad implica lealtad, una fidelidad al vínculo que trasciende las circunstancias, incluso las que amenazan la vida. Incluso inconscientemente, que un verdadero amigo, al igual que un alter ego, podría tomar nuestro sufrimiento sacrificando quizá la propia vida por nosotros. Eso es lo que nos gustaría creer. Esa promesa eterna está ilustrada en el relato de la guerra de Troya, en el que Patroclo, amigo queridísimo del héroe griego Aquiles, se pone la armadura de éste para pelear en su lugar. Cuando Patroclo muere asesinado, Aquiles sufre tanto dolor que mata al asesino de su amigo, incluso a sabiendas de que ese acto le costaría la muerte. Más tarde se colocan los huesos de los dos en la misma jarra de oro. Tal vez hoy en día esa clase de lealtad aparezca a veces entre niños que todavía son confiados e inocentes. Un chico de 7 años que se acaba de caer de cabeza de un árbol y había sufrido una conmoción, le dijo a su padre que le alegraba haberse caído él en lugar de su amigo. No podría soportar ver sufrir así a mi amigo, afirmó. Actualmente son pocos los que gozan de esa clase de amistad en la que se ofrecen para sufrir la suerte del otro o hablar desde la particularidad. Para la mayoría la palabra amigo se ha degenerado y ahora no es más que compinche, conocido, compañero, vecino. Ha reducido la fantasía sobre ese vínculo potencial. En consecuencia, la reciprocidad profunda de la amistad de alma se perdió completamente. En consecuencia, un amigo espera más de la relación que el otro, más tiempo, más conversaciones, mayor profundidad. El que espera mayor intimidad quizás se sienta privado y desilusionado cuando el otro no reacciona como él espera. El que busca una mayor distancia y espacio tal vez se sienta invadido y hasta devorado por el amigo que tiene hambre de amor. En las amistades de muchos años, esos límites varían con las circunstancias, como un embarazo en una mujer. Entonces los complejos parentales pasan al frente y provocan una pelea de la sombra. Mark Twain dijo una vez: la pasión sagrada de la amistad es una naturaleza tan dulce
y estable y fiel y duradera, que perdura a través de toda una vida, si no se le pide que preste dinero. Sin duda, pedir dinero prestado implica evocar sentimientos sombríos de vergüenza, dependencia y obligación. Prestar dinero es evocar oscuros sentimientos de superioridad y derecho. Tal vez el peso que tiene el dinero en la amistad explica por qué hay tantos amigos que controlan con mucho cuidado el aspecto económico de la relación. Comparten gastos equitativamente o se intercambian cosas de valor similar para equiparar las cuentas. Si no se toca el tema del dinero de manera consciente, enseguida se convierte en un tema de la sombra. Carl Jung señaló que la amargura y la sabiduría forman un par de elementos opuestos. Donde hay amargura no hay sabiduría, y donde hay sabiduría no puede haber amargura. Las lágrimas, la pena y la desilusión son amargas, pero la sabiduría es el consuelo en el dolor. Ciertamente los amigos son una fuente de innumerables desilusiones. Evocan sentimientos sombríos de rabia, envidia y traición. A medida que se acumulan esos sentimientos en el corazón, la desilusión puede convertirse en la madre de la amargura y provocar el endurecimiento de un amigo para con otro hasta hacerlo casi un enemigo. Pero también puede ser un incentivo poderoso para clarificar la propia percepción del otro y modificar así la forma de sentir. En otras palabras, puede conducir al trabajo con la sombra que pone al individuo en el camino hacia la sabiduría y ablanda el corazón con sentimientos compasivos. Al ir aprendiendo a usar las herramientas de trabajo con la sombra, se potencia la capacidad para manejar los temas de la amistad, la lealtad, el abandono, el cuidado, la adicción, la traición. Por último, no puede reducirse la amistad a la psicología personal solamente. No puede explicársela por separado, a través de modelos psicodinámicos. Por el contrario, es un misterio, una fuente inagotable de asombro que nos es tan cercana como la propia respiración. Un amigo del alma es una fuente de amor sanador, que se ofrece y se recibe con la facilidad con que se da una mano. En el Talmud hay un relato que ilustra una necesidad universal de amistad auténtica. El rabí Yohanan se enfermó y su amigo el rabí Hanina fue a visitarlo y le preguntó si era capaz de soportar con resignación el castigo que sufría. Cuando éste contestó que no, Hanina le pidió que le diera la mano. Al hacerlo, Yohanan quedó curado. Entonces cayó enfermo el rabí Hisha, su amigo. El rabí Yohanan fue a visitarlo y le preguntó si era capaz de soportar con resignación el castigo que sufría. Cuando él contestó que no, Yohanan le pidió que le diera la mano. Al hacerlo, Hisha quedó curado. Con esa conclusión, el cuento ilustra el don del amigo del alma. Un preso no puede liberarse a sí mismo. Todos necesitan un amigo, un otro fiel que le tienda una mano sanadora. Paradójicamente, el que cura también está herido. Todo amigo es un sanador herido. Y toda amistad es una oportunidad para ofrecer y recibir sanación.